Salvación solo por la fe. El libro de Romanos, lección 7. ¿Cómo vencer el pecado? El propósito de la lección de esta semana es que Jesús no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, muertos al pecado, y la segunda, libres para servir. Frecuencia cristiana. Así como Jesús, también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo está unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y él vino para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo con el fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Iniciemos con la primera parte, muertos al pecado, Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Con el capítulo 6 inicia una nueva sección de la epístola. Hasta ahora el apóstol había tratado la parte objetiva del plan de salvación, lo que Dios ha hecho y cómo el hombre puede recibir los beneficios. A partir del capítulo 6 trata el aspecto más subjetivo, es decir, los efectos de la gracia y la justificación en la vida del cristiano. El Evangelio es un poder que no solo resuelve el problema de la culpa del hombre, sino que lo transforma, cambia sus prioridades, reorienta su vida. Dios justifica al impío, pero al impío que cree. Y el creer implica un compromiso, una entrega. En los capítulos 6, 7 y 8 se trata el tema de la santificación. No tanto ya lo que Dios ha hecho por nosotros, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros. Encontramos que estos capítulos cubren tres aspectos fundamentales del plan de salvación. El capítulo 6 habla de la victoria en relación con la carne. El capítulo 7 de libertad en relación con la ley. Y el capítulo 8 de seguridad en la nueva relación con el Espíritu. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué comienza el apóstol esta sección con una pregunta tal? Evidentemente, estas palabras corresponden a algunos de sus críticos que se sentían inquietos por el énfasis de la gracia de Dios. En un capítulo precedente ya había hecho referencia a ataques de parte de algunos, Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman, que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Alguien pudiera fácilmente pensar que el cuadro que presentó no estaba balanceado. No había dicho nada en cuanto al discipulado, a la responsabilidad personal, a la obediencia. Al contrario, parecía percibirse una actitud un tanto negativa en cuanto a las obras, como si no jugara ningún papel en la redención del hombre. Había mencionado por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, 3:20. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, 3:21. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, 3:28. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta implica que el evangelio de la gracia de Dios que Pablo predicaba llevaba al descuido de la ley y de la obediencia que propugnaba un antinomianismo. La presentación del evangelio de la gracia de Dios y de la total imposibilidad de salvación por obras iba a levantar sospechas y críticas. Lo mismo ocurre hoy todavía. La predicación del evangelio de la gracia de Dios levanta con frecuencia severa oposición. La respuesta del apóstol que va a dar es que la gracia de Dios no solo ofrece el perdón de los pecados, sino también la victoria sobre el pecado. En este capítulo va a mostrar que la gracia no solo justifica, sino que también santifica. Pablo rechaza decididamente la noción de que la gracia de Dios conduce a la licencia y al pecado, a la acusación hecha de si no conviene acaso pecar.
para que la gracia abunde, contesta categóricamente: en ninguna manera, ni se debe pensar en eso, imposible. ¿En base a qué puede contestar con una negativa tan categórica? Cuando había razones, por lo menos aparentes, de que tal cosa podría desprenderse de su enseñanza. En la primera parte del capítulo da 5 razones poderosas por las cuales es absurdo pensar en la línea de sus acusadores. La primera razón que da es que tal cosa es imposible porque el cristiano ha muerto al pecado. Por lo tanto, es impensable que siguiera viviendo en él. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué quiere decir haber muerto al pecado? El apóstol usa una analogía, la muerte, para explicar lo que quiere decir. Las analogías, como sabemos, deben ser usadas con mucho cuidado y no presionar cada detalle más allá de su intención original. Cuando Jesús nos dijo, por ejemplo, de que debemos ser como niños, no quiso decir que debemos reflejar todas las actitudes de los pequeñitos, incluyendo su inmadurez y egocentrismo, sino su confianza y dependencia. Lo mismo, cuando dice que el cristiano ha muerto, no quiere decir necesariamente que ahora exhibe todas las características de un muerto, insensible al pecado, que no responde más, así como un cadáver no responde a ningún tipo de estímulo. Obviamente no. El bautismo ilustra cómo el cristiano ha muerto al pecado. El bautismo involucra una participación en la muerte de Cristo. Significa entrar en una nueva relación con Él. El bautismo se convierte en un símbolo de lo que ocurrió con Cristo, por medio del cual nos identificamos con Él. El bautismo significa que el creyente sale de un estado y entra a otro. La comprensión de esto es muy importante, ya que en esta sección el apóstol comienza a discutir los efectos prácticos de la justificación, sus efectos en la vida del creyente, o sea, la santificación. Segunda razón, nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Quién es el viejo hombre que fue crucificado? Se dice que el viejo hombre es sinónimo de la naturaleza pecaminosa carnal, que la naturaleza carnal muere. La realidad es que cuando una persona acepta a Cristo, su naturaleza pecaminosa no desaparece, no muere en un sentido absoluto. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Lo que fue crucificado fue nuestra pasada manera de vivir, la vida que vivíamos cuando estábamos en Adán, la vida antigua de pecado habitual. Hay en realidad 2 maneras distintas en las cuales el Nuevo Testamento habla de la crucifixión en relación con la santidad. La primera es nuestra muerte al pecado por medio de nuestra identificación con Cristo. La segunda es nuestra muerte por medio de la imitación de Cristo. Por un lado, hemos sido crucificados con Cristo, pero por el otro nosotros hemos crucificado, repudiado decididamente nuestra naturaleza pecaminosa con todos sus deseos, de manera que cada día renovamos esta actitud al tomar la cruz y seguir a Cristo a la crucifixión. Hay una muerte legal, la muerte que es la paga del pecado. La segunda es una muerte moral, una muerte al poder del pecado. La primera pertenece al pasado, es única y no repetible. La segunda pertenece al presente y es repetible, en realidad continua. Yo morí con Cristo al pecado una vez y muero al yo con Cristo diariamente. Cuando el cristiano se considera muerto al pecado, no quiere decir que ya no va a pecar más, pero sí quiere decir que ha muerto a la pasada manera de vivir, la vida antigua dominada por el pecado. Es algo muy distinto cometer errores que vivir bajo el dominio del pecado. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando estamos cubiertos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros.
Quizás cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Mensajes Selectos 422. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso, aunque seguiremos siendo limitados y falibles. San Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A nosotros se nos pide que creamos. ¿Y creerlo en base a qué? No en base a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, no en base a nuestras actividades, sino estrictamente a la palabra de Dios, porque Él lo ha dicho. Así debe ser siempre en el terreno espiritual. Camino a Cristo, página 51. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados ni puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. ¿Crees en su promesa? ¿Confiesas tus pecados y te entregas a Dios? ¿Quieres servirle? Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho, estás sano. Tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando creyó que había sido sanado. Así es si lo crees. No aguardes hasta sentir que estás sano, mas di: lo creo. Así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Continuemos con la segunda parte, libres para servir. Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, habla de dos estados, de dos caminos. No se puede servir a dos señores. Los contrastes es otra de las características de esta carta. Constantemente el apóstol está presentando en forma de contrastes lo que es la vida de una persona antes de encontrar a Cristo y lo que es después. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino a Dios como instrumentos de justicia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En otras palabras, lo que Pablo ha estado enfatizando de distintas maneras es que ser cristiano involucra un cambio fundamental. Las palabras: ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Pablo había rechazado en forma definitiva tal proposición. La imagen sobre la que gira esta sección es la esclavitud, lo que sucede cuando un esclavo cambia de amo. Lo que sucede cuando un esclavo es trasladado de una esclavitud a otra. Esta imagen podía ser comprendida por sus lectores, ya que la esclavitud era una institución social aceptada en el mundo antiguo. El apóstol habla aquí de un sometimiento voluntario a la esclavitud. Hay registros de que existía tal cosa como esclavitud voluntaria. La entrega voluntaria conduce naturalmente a la esclavitud, ya sea esclavo del pecado que lleva a la muerte o esclavo de la obediencia que lleva a la justicia. Obediencia es la esencia misma de la esclavitud. No importa a cuál de los dos amos se haya decidido servir. La conversión es un acto de entrega voluntaria, lo que conduce a la esclavitud, porque demanda una obediencia total, absoluta. Por supuesto que al usar la figura de la esclavitud, el apóstol lo hace para ilustrar lo que es una entrega total, una entrega que es liberadora. Es en realidad en Cristo donde encontramos el verdadero descanso. San Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La obediencia al nuevo amo llega a ser un placer, porque sus mandamientos no son gravosos. Pablo contrasta aquí las dos esclavitudes y nos dice que la manera de evaluarlas es por medio de los frutos que producen. Ambas producen frutos a corto y a largo plazo. A corto plazo da como resultado cosas de las cuales ahora os avergonzáis, y la otra produce santificación. A largo plazo, una conduce a la muerte,
mientras la otra conduce a la vida eterna. No hay seguridad para el que tenga solamente una religión legal, solo una forma de piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la vida antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Deseado de todas las gentes, 143. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza. El rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Decidamos hoy estar diariamente unidos por la fe a nuestro Señor Jesucristo, para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros, y hacernos eco del apóstol Pablo, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna.